de cabello blanco como blanca lana y con oxígeno. Así pasó los últimos días Alberto Kenia Fujimori Inomoto. Él siempre fue un tipo de paradojas, de altas y de bajas, como si ese mismo destino que le alzaba en hombros le daba desgracias después. Empezando por su final, Fujimori irónicamente partiría de este mundo un 11 de septiembre del 2024, el mismo día que había perecido unos 3 años antes su principal contradictor y némesis político más importante, a quien él presentó como un trofeo colocándole la sudadera a rayas. Pero a diferencia de este último, Fujimori se iba de este mundo producto de una penosa enfermedad, el cáncer, en la casa de su hija Keiko Sofía, que como paradoja heredó sus banderas políticas, pero que ha sido incapaz de quedar de presidenta. En las últimas elecciones, las encuestas siempre la favorecen, siempre ampliamente, pero siempre en el último instante aparecía la fuerza opositora para votar y derrotarla en las urnas, por un estrecho margen. Esa misma oposición a la que su padre le cerró el Congreso para gobernar solo. Y cuando digo solo, que gobernó, solo lo digo en el amplio sentido de la palabra, porque hasta echó a su mujer Susana Higuchi del Palacio de Gobierno en aquel año 1992 y lo hizo sin ningún remordimiento, porque esa misma mujer con la que llevaba casi 20 años de casado y madre de sus hijos lo denunció a él y a su familia de robarse la ropa y el dinero de las donaciones que los japoneses mandaban a los niños pobres de Perú. Esa misma que se divorció de él en el 94 y que en el 95 trató infructuosamente de lanzarse a la presidencia como contrincante de él, de su exmarido, pero no la dejaron. El Congreso aprobó una ley para impedir su candidatura y hasta le pusieron su nombre, la Ley Susana. Luego tendría un premio de consolación y fue un escaño en el Parlamento. Pero ya era tarde. Esa misma Susana Higuchi se iba de este mundo de cáncer en 2021 y que guardó sus diferencias con él hasta el último de sus días. Para ese momento Fujimori estaba tras las rejas y poco a poco el tiempo iba haciendo que se diluyeran aquellos escándalos que comenzaron en 2001. En la 7ª semana de su nuevo y tercer mandato presidencial, en septiembre de aquel año, la oposición política que había lanzado al abismo le sacaba un video donde aparecía su asesor tratando de convencer a un adversario político para pasarlo a su bando, pero este último lo grabó. El escándalo llevó rápidamente a Fujimori a anunciar que convocaría nuevas elecciones y que no se presentaría a un nuevo mandato, pero sin renunciar a él. Se fue huyendo a Japón, dejando la vacante presidencial a los políticos en el poder nuevamente. Desde Japón, donde tenía nacionalidad, hizo la fácil, renunció. Pero en Perú el Congreso no le aceptó la renuncia. Allá en Japón intentó incursionar en la política como congresista. No lo logró, pues se fue a Perú a regresar triunfal. Pero antes el avión hizo una escala en Chile. El plan era lanzarse de nuevo a la presidencia en Perú, pero no se lo iban a permitir. La dicha terminó y en Chile lo extraditaron a Perú y fue puesto en el bote. Y tras un largo juicio, en 2009 lo condenarían. Pero él siempre se declaró inocente, declarando que encontró a un Perú desordenado. Y quizás tenía la razón. Él trató de reconstruir. La inflación estaba en un 7000% y logró bajarla. Y a eso se sumaba la inestabilidad política. Y quizá tenía razón, porque después de sus 10 años de gobierno, Perú, el país, empezó a tener inestabilidad política, al punto de tener 9 presidentes en los últimos 20 años. Una larga lista de destituciones, renuncias y escándalos. Y luego de pasar 16 años en prisión, lo indultarían en 2023.
Así que de nuevo libre y en su ley, soñaba con lanzarse a la presidencia para 2026. Ya lo había anunciado su hija, pero no pudo nunca porque pereció. Y con su partida revivieron las viejas tensiones entre detractores y sus seguidores. Esos mismos que le decían con cariño el Chinito. Y que él usaba aquel lema en sus campañas. Literal, fue un hombre que vivió de paradojas. Subió a la cima para luego caer al abismo. Pero que indudablemente quedará como una figura política en Latinoamérica. Un caudillo que fue y un señor de 86 años que perecía el 11 de septiembre del 2024, luego de una penosa enfermedad. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Latinoamérica dice adiós a otro de los grandes autócratas que han marcado su historia. Nacido un 26 de julio de 1938, de padres japoneses. De ellos heredó la paciencia. También heredó la modestia, pues nunca fue un tipo ostentoso. Y sobre todo, conocido por su fuerte ética del trabajo y disciplina y dedicación. Siempre discreto con sus emociones y evitaba mostrar enojo en público. Y eso lo reflejó desde muy joven. Se graduó en primer lugar en la Facultad de Agronomía y luego hizo másters en física pura y matemática en distintos países del mundo. Llegó a Perú para ser profesor universitario. Tan disciplinado que se casaba a los 36 años en 1974 con otra mujer de origen japonés, Susana Iguchi. Cuando perecía, el asunto no era que se fue Fujimori, sino rendirle homenaje el día de sus exequias, trasladar el cortejo solemne por las calles, ¿o no? Eso quiere decir que Fujimori sigue siendo pasiones encontradas, aún después de perecer. Mandó durante 10 años, durante los cuales se enfrentó a las fuerzas opositoras. En su primera elección, todavía lo recuerdan en Perú, como un absoluto desconocido venció en segunda vuelta al novelista más famoso, Mario Vargas Llosa, quien después ganaría el Premio Nobel de Literatura. Al Fujimori presidente le sobraba la institucionalidad y la burocracia, que consideraba tediosa y paralizante para el Estado. Se tomó el poder absoluto en el 92, disolvió el parlamento y gobernó por decreto. Pero tras la vuelta le esperaba el destino trágico, las paradojas. Sin embargo, en el principio de los años 90, aprovechaba al máximo las crisis de los partidos tradicionales para presentarse como outsider. Hizo campaña a bordo de un tractor, sí, un tractor, algo insólito para la época. Así se ganó de manera sorprendente la confianza de la gente. Entonces, no era más que un señor anónimo de 50 años que dictaba clases en la universidad. Gustó su apariencia de hombre serio, tranquilo y sin expresiones, matemático, al que todo el mundo imaginaba como un calculador en la mano. Para aquel momento, Perú sufrió una crisis brutal, una inflación del 7000%, y estaba necesitando de alguien que salvara la economía. Los peruanos vieron uno en él, en Fujimori. Sus maneras pausadas, su parquedad y su contención sentimental le convirtieron en un enigma. Después de casi 4 décadas de exposición pública, la sensación de que se ha ido alguien impenetrable, tan misterioso como lo era cuando llegó, aún queda sobre el ambiente.
Su debate en campaña con Vargas Llosa queda para la historia. El escritor se presentaba con una receta liberal y anunciaba ya de primera un cambio económico. Pero lamentablemente también se le percibía por la población como un rico ilustrado que además vivía en Europa. El caso es que venció Fujimori y perdió Vargas Llosa, lo que obligó al novelista a sentarse a escribir de nuevo y producir unas cuantas obras maravillosas. Algo bueno en parte. En ese sentido ganó la literatura. El otro candidato tomó el mando del país y encadenó una sucesión de eventos que le vendrían más tarde un encierro durante casi 16 años. Saldría hacia unos 10 meses atrás para perecer en libertad. Así que para bien o para mal, Fujimori eclipsó la vida política peruana durante 4 décadas. De surgir de la nada a dividir al país en fujimoristas y antifujimoristas. Los dos bandos son igual de pasionales. Sus simpatizantes alaban su mano dura contra los enemigos de su gobierno y que consiguiera controlar la inflación, el desempleo y el caos en el que vivían los anteriores gobiernos. Adaptó medidas neoliberales que tuvieron un efecto inmediato, pero que a la larga no redujeron la desigualdad. Aunque su aspecto era el de un hombre rígido, a veces Fujimori bailaba en público, en los eventos de su campaña. Era un populista cuando la palabra no estaba tan de moda. Siempre quería dar las apariencias de un presidente entregado y eso le hacía volar a lugares remotos donde se habían producido deslaves o inundaciones para alcanzar unas botas y caminar por el barro. Se adelantó también al fenómeno del político sin partido que alcanzó la presidencia y creó un movimiento que en poco tiempo copa casi todos los sectores del Estado, como después haría distintos presidentes en Latinoamérica. Era un maestro de la letra pequeña, como cuando se presentó a un tercer mandato en el año 2000, alegando que el primer mandato no contaba porque en ese momento no tenía casi partido político. Todo lo que hacía con sus asesores lo anotaba en libretas, lo que a la larga le costaría caro. Fujimori y él echaban una siesta por la tarde y se reunían de madrugada, lo que les otorgaba un aura de conspiradores. Por cariño le decían el chino, y si le molestaba nunca lo verbalizó. Es más, lo utilizó en sus campañas para lucir cercano a las clases más populares, las que al fin y al cabo le daban los votos. Y como paradoja, su caída fue igual de abrupta que su ascenso. Nunca conoció la vida pausada, ni la planicie, el valle, solo la tormenta. En un intento de revivir su carrera, se fue a Perú, donde le esperaba un rosario de acusaciones. Lo condenaron a 25 años, pero solo cumplió 16 y salió en 2023, después de que lo indultaran. Abrió redes sociales y empezó a generar contenido como influencer. Pidió un chofer y la pensión que le correspondía como expresidente, y se le fue concedido. Su hija, dueña de un partido político, con el que se ha presentado en 3 ocasiones a las elecciones presidenciales y a las 3 ha perdido. Insinuó que su padre estaba preparado para un nuevo periodo presidencial de elecciones para 2026 y por qué no gobernar hasta 2032. Pero resulta que Fujimori era mortal y se ha ido el 11 de septiembre víctima de un cáncer. Así que para bien o para mal, se fue Fujimori. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.